Vamos a hacer un recorrido por el barco Freedom of the Seas de Royal Caribbean, que es un barco del año 2006, pero fue remodelado en el año 2019. Yo encontré el barco en muy buenas condiciones. La verdad es que todo parece nuevo. Simplemente la cabina es la que lo delata de que es un barco más viejito, pero el barco en general está precioso y todo está muy bien. Como todo buen barco, tiene muchas piscinas. Hay piscinas para adultos, piscinas para niños, hay toboganes, como juegos acuáticos, hay unas cabañitas que se pueden alquilar también. Y generalmente esa parte es muy bulliciosa y hay muchas personas, hay mucha gente, hay música, hay a veces bandas en vivo, también a veces hacen juegos, concursos, de todo. El día que zarpamos, pues el área de las piscinas es muy popular porque ahí están las barandas donde uno puede, digamos, tener una vista panorámica cuando el barco va zarpando desde el puerto de Miami. Pero los que les encantan las piscinas, principalmente los niños, pues probablemente van a estar ahí de una vez ya con sus chapuzones. Al día siguiente pues me levanté un poco más temprano para tratar de filmarlo de manera que hubieran pocas personas y así poder ver un poquito mejor el área de las piscinas. Por ahí vemos unos jacuzzi a la derecha, también está el bar. Las piscinas no son tan grandes, pero mucha gente lo que busca es asolearse, llevar un libro para leer o descansar. Y este arcoíris lo logré capturar en la mañanita porque había un poquito como una llovizna y entonces desde una parte más alta vi el arcoíris. Hay una zona de escándalo donde está la banda tocando y está la música a todo volumen, pero hay una zona más tranquila que es aquí donde estoy ahora, que es una zona para adultos. Me imagino que aquí no permiten a los niños. Voy a mover un poquito la cámara para que puedas ver. En este momento está desocupada porque es temprano, pero aquí hay unos jacuzzis y hay una piscina pequeña. Esta parte donde va pasando ese señor son unos jacuzzis que dan justo a la orilla del mar. O sea, desde ahí podrías estar viendo hacia abajo el mar. Hay una cafetería que está abierta, yo creo que las 24 horas. Se llama el Promenade Café, donde puedes tomar café de cortesía o té, no hay que pagarlo, pero hay un mostrador donde te venden café Starbucks, por si acaso prefieres un café más fino. Y yo la usé un día a las 2 de la mañana porque no me sentía muy bien y necesitaba tomarme un té. Y como decía mi abuelita, el té de menta es muy bueno para el estómago, así que me tomé un té de menta y me sentí muy bien, me sentí mejor después de eso. El Promenade Deck es el piso principal que está en el centro del barco. Desde ahí casi que todo se conecta porque hay escaleras en las que puedes ir a diferentes pisos del barco. Pues ahí están las tiendas, las cafeterías, hay restaurante también, una pizzería, una heladería, y desde ahí se pueden ver las ventanas de las cabinas que tienen ventana interna. Nosotros teníamos una cabina con ventana interna y también ahí vemos las escaleras que van a dar abajo a otros pisos donde está la galería, etcétera. Pero el Promenade es uno de los lugares, bueno, ahí está la recepción que más se usa en el barco. Ahí está la vista desde nuestra cabina hacia el Promenade. Por ejemplo, en el Promenade Deck hay una heladería y desde que llegamos yo tenía ese antojo de los helados. Sin embargo, estos se compran, pero a la orilla de la piscina hay una máquina de helados comunes y corrientes que son gratis, es decir, están incluidos. Pero bueno, yo me antojé de estos helados especiales de la heladería y mi esposa y yo vinimos a comprar unos. Claro, compramos muy grandes y por eso fue que me enfermé y tuve que ir en la madrugada a tomar un té de menta a la cafetería. En el Promenade también hay tiendas con perfumería y ropa y muchas otras cosas más, pero generalmente pues hay joyería, mercadería que tiene los logos de la compañía, del Royal Caribbean, por ejemplo, del barco, cosas que se pueden utilizar en la piscina o en las playas. Y hay un día que sacan todo y lo ponen en el pasillo en promoción. También hay licorería, aquí podemos ver los licores más caros. Ese es uno que a un amigo mío le gustaría y ese es del Ron Zacapa que a mí me gusta.
Mi esposa, unas señoras que andaban vestidas de blanco, eran unas amigas, le pidieron a mi esposa que les hiciera el favor de tomarles una foto y ahí fue. Luego está la pizzería. En la pizzería hay una máquina de Coca-Cola, o sea, de bebidas gaseosas. En realidad no tomamos el paquete de bebidas gaseosas porque no me interesaba mucho, pero tenía buen precio, valía como menos de $10 por día. La pizzería está incluida y la pizzería abre como hasta las 2 de la mañana, creo. O sea, abren a las 11:30 y funciona como hasta las 2 de la mañana. Así que si a medianoche tienes hambre, puedes venir por pizza. Cerca de la recepción hay un cajero automático por si necesitas efectivo. Este es el piano bar. Hay muchos bares en el barco, pero son muy pequeños. En realidad le caben muy pocas personas. Yo no sé cómo un barco con 3,000 pasajeros se la juega, como decimos en mi país, a que todo le funciona bien con lugares tan pequeños. El piano bar, hay un pianista que toca muy bien y canta muy bien. A mí me encantó. Yo lo escuché una noche ahí. Y el lugar es pequeño, pero bueno, me imagino que las personas cuando pasan y ven que no hay espacio siguen caminando. Pero el lugar es muy bonito, tiene vista hacia la cubierta exterior cuando es de día, pero generalmente el pianista se presenta solo en las noches. El Sports Bar es grande, tiene muchas pantallas, unas grandes, otras más pequeñas. Y también tiene snacks y cosas de ese tipo de las que se comen en un sports bar. Hay como mesas de billar, hay mesas altas, hay mesas bajas, también hay otras máquinas como para juegos. El casino, pues en el casino tengo entendido que prohíben filmar, pero como pasé por ahí como a las 5 de la mañana cuando no había nadie, entonces el guardia de seguridad me volvió a ver, pero no me puso restricción para filmar porque no había nadie, entonces no había ningún peligro, digamos. Hay otro bar muy bonito también donde toca una banda de 4 o 5 músicos, pero es tan pequeño, yo no sé cómo hacen para que funcione así siendo tan pequeño. Y justo a la par del Sports Bar está ese que te digo, donde toca la banda. Es un campito chiquitito donde tocan 4 o 5 músicos lo más. Y ahí precisamente esa noche, la noche que fuimos a escuchar música, un muchacho le propuso matrimonio a la novia, así que estuvo muy bonito esa vez que tuvimos esa oportunidad de verlo. Aquí están las escaleras, que son unas escaleras que están frente a la entrada del teatro, pero como puedes ver esas escaleras conectan otros pisos. Uno puede ir al Promenade Deck, puede bajar al otro piso más abajo donde está la galería y el otro piso donde está el teatro. Así que no necesariamente hay que usar los elevadores para ir a diferentes partes. Los elevadores, pues me parece que sí hay suficientes, aunque son más pequeños. Por ejemplo, en otro barco que estuvimos, en otros barcos que hemos estado, los elevadores son para más cantidad de personas. Estos son un poquito más angostos. Y unos elevadores muy bonitos son los que tienen como son de cristal la ventana y entonces uno puede ver todos los pisos mientras va subiendo o bajando. Y también están los otros elevadores que son corrientes. Así que en realidad uno los necesita como para ir de la habitación a los pisos más altos, porque si uno está en el Promenade Deck, sube un piso y llega a uno de los lugares principales, o baja un piso y llega a otro de los lugares principales. Entonces como que todo está muy cerquita arriba o en el Promenade Deck o debajo del Promenade Deck, pero los elevadores pues los usarías para ir a pisos más altos como las piscinas o tal vez el buffet. El teatro es lindísimo, es grande, tiene campo para muchas personas, no caben todos los pasajeros, pero generalmente hay 2 funciones, una a las 7:30 y otra a las 9:30. Entonces si no puedes ir a una función, puedes ir a la otra. Y es la persona que llega primero, pues escoge su campo. No es por reservación,
como por ejemplo en otros barcos donde hemos estado hay que reservar el día que uno va a ir a ver el show, pero en este caso no es necesario. Yo me dedico a la música, entonces uno puede darse cuenta cuando los músicos son buenos, cuando los cantantes son buenos. Pues no sé mucho de baile, pero sí se nota que los bailarines son bailarines profesionales. Igual fue en otro escenario que es para hielo, una pista de hielo, donde el show de hielo es bellísimo también, súper profesional los patinadores, así que los shows son de lo mejor que uno puede aprovechar en el barco. Si estás en el barco, nunca te pierdas ninguno de los shows. Este es el bar de vinos, que en el momento que pasamos por ahí estaba cerrado, pero los sillones son muy cómodos para descansar cuando uno ha caminado mucho y nos sentamos un ratito a descansar. Aquí al frente se puede ver el Promenade Deck y una tienda que está allá al frente. El arcade es como la sala de juegos, pero la sala de juegos sí tengo que decir que está viejita, es muy viejita, porque yo he estado, por ejemplo, en la sala de juegos de otro barco de la compañía Norwegian, el barco que se llama el Anchor, y claro, es un barco más moderno, entonces los juegos son mucho más modernos, con máquinas de realidad virtual, etcétera, etcétera. Inclusive el Anchor tiene una pista de go-karts que en otro momento, en algún video lo he puesto, cuando hablamos de ese barco. Pero este barco, sí, el arcade está un poquito más como para niños más pequeños, no tanto como para los adolescentes de hoy en día, que serían más exigentes con el tipo de tecnología que se ocuparía para un lugar como este. El comedor principal, el main dining room, es precioso. Tiene como 3 pisos y los 3 pisos están todos conectados, porque no es que vas a un piso y a otro, sino que desde donde uno se siente uno ve los 3 pisos. Las lámparas son preciosas, la decoración es preciosa, también las sillas son muy cómodas y ahí pues nos han atendido muy bien. Esa es la comida, ese es un salmón, pero hablaremos de las comidas en otro video. Este es un canal nuevo, estamos empezando. Si te ha gustado el video, y tenemos muchos otros videos aquí en el canal, pues suscríbete para seguir recibiendo videos de viajes que hemos hecho y los viajes que tenemos planeados para el futuro, con consejos y recomendaciones para viajar en crucero. También puedes visitar nuestro sitio web norwegiantips.com, donde hay un boletín semanal, puedes inscribirte para recibirlo, y también te puedo dar asesoría personal en una llamada de 30 minutos donde te ayudo a planear tu crucero, porque si lo planeas mejor puedes ahorrar dinero y tener más beneficios.